Actualizamos las noticias en Directo América. Soy el María Angulo y aquí vamos con los titulares. El gobierno iraní aseguró que Washington sufrirá otra derrota e indicó que tiene preparado un plan para contrarrestar las sanciones anunciadas el lunes por Estados Unidos, que busca asfixiar económicamente al país. China, gran comprador de petróleo iraní, dice que defenderá sus intereses. Masacre en Haití. Una incursión nocturna de bandas armadas en la localidad de Kenskov dejó más de 40 muertos y decenas de heridos. Según las autoridades, el ataque alcanzó un campamento de desplazados instalado en una iglesia. Residentes denuncian la falta de medidas para frenar la violencia de las pandillas. 26 días después de la crisis migratoria en Ceuta, España, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sostuvo un consejo de seguridad en el Palacio de la Moncloa, en el que confirmó la decisión de nombrar un mando único para gestionar la crisis por la llegada de migrantes desde Marruecos. Comenzamos en Irán, donde el gobierno aseguró que Estados Unidos sufrirá otra derrota e indicó que tiene preparado un plan de 2 años para contrarrestar las sanciones anunciadas el lunes por Washington. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, prometió una asfixia económica para Teherán, con sanciones dirigidas a sectores financieros y exigiendo que las naciones corten sus lazos comerciales con la República Islámica. China reaccionó afirmando que las medidas desestabilizarían aún más la economía global. Los detalles en el siguiente informe de Maxime Pluiné. Desde las calles de Teherán, iraníes denuncian un caos de Donald Trump que intenta asfixiar aún más la economía de la República Islámica con sanciones prometidas en contra de sus socios comerciales. Una persona como Trump dice algo diferente a cada minuto. En mi opinión, su principal objetivo es generar caos, ejercer presión psicológica, presionar a la opinión pública y sembrar miedo y desesperanza en nuestra sociedad. De lo contrario, no pueden lograrlo por la vía económica. En mi opinión, hemos alcanzado muchos de nuestros objetivos. Intensificar la guerra también nos perjudica. El apodado Día D Económico por el secretario del Tesoro estadounidense provocó la protesta de varios países en negocios con Teherán, como China, fiel comprador del petróleo iraní. La guerra económica y las presiones extremas no contribuirán a resolver los problemas, sino que harán más exacerbado el conflicto, provocar una propagación de los riesgos, perturbar el orden económico y financiero mundial y menoscabar los derechos e intereses legítimos de otros países. La prioridad absoluta ahora es calmar la situación y volver lo antes posible a la vía del diálogo y la negociación. Otro estado también se frustra de las amenazas de Trump, Qatar. El mediador en el conflicto vio sobre todo sus vitales exportaciones de gas afectadas por el conflicto y el cierre parcial del estrecho de Hormuz. Estas son sanciones unilaterales, no son sanciones de la ONU, no son, ya saben, sanciones multilaterales y por lo tanto, esa es una pregunta que deben responder quienes decidieron imponer estas sanciones. Para nosotros, la prioridad siempre ha sido alcanzar una solución diplomática mediante el diálogo. Irán lleva décadas sometido a múltiples capas de sanciones. Las medidas recientes apuntaron su flota petrolera clandestina y las plataformas de intercambio digital, congelando unos 500.000 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a Irán. Y en otros temas, el presidente de facto sirio, Ahmed al-Sharaa, subrayó que su país se quitó un gran peso de encima después de la decisión de Estados Unidos de retirar al país de la lista de patrocinadores del terrorismo, en la que estaba incluida desde el año 1979. Todo luego del restablecimiento de las relaciones entre ambas naciones en 2025 y el derrocamiento de Bashar al-Assad. El gobierno de Donald Trump indicó que la medida representa un paso histórico para brindarle al pueblo sirio un camino hacia la prosperidad,
Más detalles en el siguiente informe. Un nuevo comienzo para Damasco. Después de casi 5 décadas, Estados Unidos ha retirado a Siria de su lista de países patrocinadores del terrorismo. Según el Departamento del Tesoro, esta medida elimina el último gran obstáculo para la inversión privada y contribuirá a facilitar la reintegración del país en la economía global, un anuncio celebrado por el presidente de facto sirio. Hoy Siria se libera de una mancha oscura y cierra un capítulo doloroso de su pasado para emprender un camino de desarrollo, reconstrucción y renacimiento. Extiendo mi más sincero agradecimiento al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a todas las naciones amigas y solidarias que nos han apoyado. La medida de Washington se produce tras la cordial reunión del año pasado entre el presidente sirio y Donald Trump en la Casa Blanca. Estados Unidos también ha revocado su designación como organización terrorista del Frente al-Nusra, que más tarde pasó a llamarse Hayat Tahrir al-Sham, el grupo liderado por Ahmed al-Shara, que derrocó a Bashar al-Assad en 2024. Junto con la clase política, las empresas de Siria han acogido con beneplácito la noticia. El levantamiento de las sanciones contra Siria es, por supuesto, algo muy importante porque la economía siria, como resultado de las sanciones que se nos impusieron desde principios de la década de 1980 hasta hoy, fue como poner un palo en la rueda de la economía siria, impidiendo su progreso. Las autoridades locales afirman que la decisión de retirar a Siria de la lista estadounidense de países patrocinadores del terrorismo es un éxito para la diplomacia siria. La exclusión elimina las sanciones financieras, las restricciones a la ayuda extranjera y a las exportaciones y ventas de material de defensa, así como las sanciones a las personas y países que comercian con Damasco. El anuncio de Washington se produce más de un año después de que la Unión Europea levantara todas las sanciones económicas contra Siria. Y continuamos en Canadá, donde a esta hora las autoridades dan a conocer detalles acerca del paquete económico en respuesta ante los anunciados nuevos aranceles del presidente estadounidense Donald Trump, todo en medio de las tensiones comerciales entre estos socios fronterizos. Los ministros de Finanzas, Industria y Trabajo ofrecen a esta hora una rueda de prensa en Ottawa para detallar la respuesta de Canadá a las nuevas medidas estadounidenses que contemplan aranceles del 50% a automóviles, camiones, autopartes y acero de ese país a partir del 1 de enero de 2027. Y vamos a Haití, donde el balance de la masacre ocurrida la noche del domingo deja más de 40 muertos y una decena de heridos. El ataque fue atribuido a bandas criminales en la localidad de Kenskof, una comunidad agrícola ubicada en el sureste de la capital Puerto Príncipe, y también zona estratégica para los grupos armados que siguen sembrando el terror en el país más pobre de la región. Los detalles en el siguiente informe. Los habitantes de Kenskof lloran a sus seres queridos, después de lo que el alcalde local describió como una noche de terror. Se cree que la coalición Vivre Ensemble, Convivir en criollo haitiano, está detrás de los asesinatos, un grupo que Estados Unidos designó como organización terrorista. La coalición Vivre Ensemble causó enormes daños en la localidad. Los que murieron eran jóvenes que representaban el futuro de este país. El ataque ocurrió la noche del domingo. Los miembros de las pandillas atacaron la comunidad agrícola, incendiaron viviendas y mataron a decenas de sus habitantes. Ubicada a unos 10 kilómetros al sureste de Puerto Príncipe, Kenskof fue el blanco de los grupos armados por su posición elevada y estratégica, desde donde se dominan importantes rutas de tránsito y acceso a zonas acomodadas cercanas a la capital. En 2025, más de 260 personas fueron asesinadas en la zona y unas 3.000 fueron desplazadas. Los agricultores ya no pueden soportarlo. Solo necesitan seguridad. Perdí a 8 de mis familiares en esta tragedia. Le pido al gobierno central que garantice nuestra seguridad porque ya no podemos soportarlo. Demasiados agricultores están muriendo. Según estadísticas de la ONU, la violencia de las pandillas desplazó a alrededor de 1,5 millones de personas en Haití y provocó la muerte de más de 3.100 personas este año. Un nivel de inseguridad que aumenta la incertidumbre sobre la celebración de las elecciones previstas para el 13 de diciembre, lo que serían los primeros comicios generales en el país en más de una década. Y en España, 26 días después de la crisis migratoria en Ceuta,
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sostuvo este martes un Consejo de Seguridad Nacional en el Palacio de la Moncloa, en el cual se confirmó la decisión de nombrar un único mando para gestionar la situación en este enclave español. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, fue designado para ocupar este nuevo puesto. Para ampliar esta información, previamente conectamos con Elise Gassengel, corresponsal de France 24. Pues sí, 26 días después finalmente parece que Pedro Sánchez, de vuelta de las vacaciones, cedió a las presiones, ya que esta petición de hacer un mando único, de crear un mando único en Ceuta, pues llevaba semanas pidiéndola Juan Jesús Vivas, el presidente de Ceuta, quien decía estar desbordado y también quien criticaba cada vez más al gobierno central, incluso llegó a acusarle de abandonar a Ceuta. Pero Pedro Sánchez parecía no ver necesario esta solicitud de crear un mando único. Esta mañana creó finalmente el Consejo de Seguridad, donde por primera vez se declaró asunto de interés para la seguridad nacional la situación en Ceuta y, como lo acaban de decir, es Ángel Víctor Torres, el ministro de Política Territorial, quien pues asume este mando junto, hay que decirlo, a un comité con 11 ministerios, con el presidente de Ceuta y también con el CNI, el Centro de Inteligencia Español. Y Ángel Víctor Torres precisamente fue interrogado en numerosas ocasiones sobre el por qué crear este mando único tan tarde. Según él, dice que es normal, que había varias fases en esta crisis. La primera era pues devolver a la mayoría de los más de 70.000 inmigrantes que llegaron a cruzar esta frontera, que se logró en un 90-95% y que ahora estamos en una segunda fase, la de creación del mando único, pero sobre el por qué este mando único se creó hoy y no hace 2 o 3 semanas, pues parece que Ángel Víctor Torres no dio ninguna respuesta que lograra convencer a los periodistas. Eso sí, la oposición pues se frota las manos, dice que ellos tenían la razón, que llevaban pidiendo este mando único desde hace días y semanas, y de hecho el principal opositor a Pedro Sánchez se felicitó en un mensaje para redes sociales diciendo que le habían dado finalmente la razón a buenas horas, pero fuentes de la Moncloa dicen que, según ellos, este mando único no cambiará mucho sobre la actuación del gobierno. Quedará por ver realmente si esto se pone en marcha y cómo se pone en marcha en los próximos días. Y tras reunirse con el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, el jefe de la diplomacia del Vaticano, Paul Gallagher, indicó este martes que analizaron vías para lograr una paz duradera y justa en Ucrania. Lavrov afirmó que también acordaron en Moscú cooperar en asuntos humanitarios, como los relacionados con la infancia. Desde Ciudad del Vaticano, nuestra corresponsal Irene Savio nos amplió la información. Sí, así es. Se trata de una maniobra muy medida por parte del Vaticano. Paul Gallagher, el ministro de Relaciones Exteriores de la Santa Sede, el jefe de la diplomacia vaticana, se encuentra en estos momentos en Rusia, en Moscú, y se ha reunido allí con su homólogo ruso, Sergei Lavrov. Y esta es la verdadera clave de este encuentro, tras el cual Gallagher ha calificado del diálogo con Lavrov de constructivo y franco. También ha dicho que esta guerra debe terminar y que pronto empezará otra misión vaticana. Recordemos que la última vez que estos dos líderes, que Lavrov y Gallagher, se reunieron fue en 2021, antes de que empezara esa invasión a gran escala rusa de Ucrania, y que también se trata de la primera misión en casi 2 años del Vaticano. En ese entonces, de hecho, la misión fue encabezada por el cardenal italiano Matteo Zuppi y fue considerada un fracaso, no dio los frutos esperados, algo que sin embargo ahora el Vaticano quiere retomar, quiere intentar reabrir un canal diplomático para llegar a una pacificación de este conflicto, porque, como ha dicho Gallagher, demasiadas víctimas han fallecido en la guerra en Ucrania.
Cerramos en el espacio porque este martes la astronauta francesa Sophia Donneau y el astronauta estadounidense Anil Menon salieron de nuevo de la Estación Espacial Internacional para realizar la segunda caminata espacial con el fin de terminar las operaciones de reemplazo de una antena que ayuda a la comunicación entre el espacio y el planeta Tierra. Fin del informativo, gracias por su sintonía.